Noticias en Flash. 2:01 p.m. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Al cual le damos la bienvenida, licenciado. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Hugo. Bueno, quisiera yo complementar el comentario que ha estado circulando en las redes que hizo Jesús Zivilla. A mí me parece un reclamo muy justo, muy adecuado, muy prudente, muy sensato, cuando Chuy, al igual que yo, pues hablamos de la alegría que nos da que Andrés Granier, por su familia, por sus hijos, pues obtenga una sentencia absolutoria y haya concluido su largo proceso. Yo en lo personal no estoy ocultando nada, siempre manifesté mi amistad, mi afecto, una amistad desde hace muchísimos años, desde la infancia, pero aquí hay varias cosas que trascienden lo que es una relación personal. Durante un sexenio estuvimos escuchando prácticamente todos los días enormes boquetes financieros, señalamientos, acusaciones, inclusive rompiendo lo que es el principio de presunción de inocencia, señalando con nombres por parte del Ejecutivo, ni siquiera del Poder Judicial, sino por parte del Ejecutivo, maniobras, señalaban desde la toma de posesión de Arturo Núñez, que se había propiciado un enorme quebranto, que había una serie de señalamientos y que esto se iba a sancionar. Bueno, pues ha concluido esta historia, pero los tabasqueños requerimos de una información. ¿Cuál es el estado que guardan las finanzas estatales? Por mucho tiempo Tabasco vivió pues lo que he calificado como una fiesta de recursos sobrados, lo que llamamos un poco la época de las vacas gordas. Podría yo precisar al gobierno de Leandro Rovirosa, que multiplicó por 30 el presupuesto. Después del gobierno de Mario Trujillo, González Pedrero, todavía recordamos que él informaba que no conciliaba el sueño porque no sabía qué hacer con el dinero. O sea, aquí yo he refutado siempre a muchísimos tabasqueños que han hablado de que Tabasco ha sido saqueado, de que Tabasco ha sido exprimido y que no ha recibido los apoyos de la federación como le corresponde. Y creo que esto no es del todo cierto. O sea, Tabasco vivió un largo periodo de vacas gordas. Tabasco vivió un largo periodo en donde se incrementó la burocracia, hubo recursos económicos, fueron varios sexenios y ahora, creo yo, y esto es muy grave, y ojalá y me equivoque, pero viene el periodo de vacas flacas. Viene el periodo en donde hay una burocracia sobrada y hay recursos escasos. ¿Qué sucedió? Creo que los tabasqueños merecemos una explicación, porque repito, durante un sexenio Arturo Núñez, Fernando Valenzuela no hicieron más que repiquetear y hablar del proceso y hablar de lo que estaban presentando ante las autoridades, y hoy pues nos encontramos con que no se probó. Hay una clarísima señalamiento y el mismo Andrés Granier dice que vendrá Tabasco a aclarar y a dar la cara, y vamos a ver todavía muchísimos capítulos de este largo periodo, de esta larga historia, de lo que los tabasqueños hemos visto de las finanzas. ¿Quién contrató la deuda? ¿Cuánto debe el pueblo de Tabasco? ¿Cuáles son los señalamientos de los grandes boquetes financieros? Creo que todo esto merece una explicación. Por eso me gustó mucho el comentario de Jesús Zivilla, que es un líder de opinión en Tabasco, señalando que requerimos que nos den un corte de caja. Si hubo deuda adquirida, ¿de cuánto es el monto? ¿Y cuál sexenio fue el que adquirió esa deuda? ¿Y cuánto son los compromisos que hoy tenemos que enfrentar? Porque, repito, yo sí veo señalamientos muy graves hacia el futuro para sostener no tan solo el gasto brutal en burocracia, en gasto corriente, sino los recursos para poder sostener los servicios fundamentales, seguridad, salud y educación. Entonces,
yo sí insistiría en este reclamo. Creo que el pueblo de Tabasco merece una información. ¿Cuál es la deuda pública? ¿Cuál es el corte de caja? ¿Dónde están los señalamientos y cómo vamos a enfrentar estas deudas? Yo, y tú lo recuerdas muy bien, Hugo, hablé siempre de reducir el aparato burocrático, lo cual significa serios problemas de tener que liquidar gente por el aparato enorme del gasto corriente y por otra parte la necesidad también que el Estado tiene de una reforma fiscal. ¿Cómo incrementar los ingresos? Hablé siempre del impuesto a la tenencia, hablé siempre del impuesto predial. Entonces yo creo que sí necesitamos enfrentarnos a la realidad de las finanzas públicas estatales y que se nos informe cuánto fue la deuda adquirida por cada sexenio. Y tenemos que hacer esto desde muchos sexenios atrás y precisar cómo estamos hoy y a qué nos debemos atener en el futuro. Porque yo sí veo que vamos a tener años de vacas flacas y los tabasqueños tenemos que hacer un esfuerzo simplemente por no esgrimir a qué tengo derecho. Eso es un discurso sencillo, fácil, sino cuáles son mis deberes, que es el discurso, que es la reflexión que se debe hacer en una auténtica democracia. Ese sería mi comentario, Hugo, porque yo sí creo que iniciando un gobierno, porque yo he dividido la historia de Tabasco en varias etapas, yo creo que con Adán Augusto inicia una nueva etapa, después de 30 años que venimos luchando con el poder y por el poder, con un Estado convulso, que pasamos de recursos sobrados a la escasez de recursos, y entonces sí me parece que vale la pena que los tabasqueños sepamos qué fue lo que sucedió cada sexenio. Ese sería mi comentario, Hugo. Pues hay que partir, ¿no?, de qué tamaño es el boquete para saber cómo podemos solucionarlo, ¿no? Pues mira, todo el sexenio de Arturo Núñez, yo te diría que no faltó casi en forma cotidiana el boquete financiero, aquí encontramos tanto, aquí hay esta falta de recursos, y ahora hay una sentencia en donde dice no hay ningún delito que perseguir, no hay malversación de fondos. Bueno, entonces todo el sexenio Arturo Núñez, que hubo señalamientos directos del Ejecutivo, ni siquiera del Poder Judicial o del Ministerio Público, no. Desde el inicio, el propio gobernador se hizo señalamientos de depósitos en cuentas bancarias, de que iban a perseguir y que no iba a quedar impune. Bueno, yo siento que ahorita tenemos que saber, repito, cuál es el monto de la deuda pública que tenemos los tabasqueños que liquidar de aquí a las siguientes generaciones y qué sexenio fue el que comprometió y el que contrajo deuda pública, porque deuda pública hoy es pagos para las generaciones del futuro, y las generaciones tienen que y exigen que se nos dé una información adecuada. Me parece muy bien el reclamo de Jesús Civilla, yo lo suscribo. Gracias, licenciado, que tenga buena tarde. Hugo, buena tarde. Hasta luego. El licenciado Juan José Rodríguez Prats con su mensaje de este lunes, 2 de la tarde con 10 minutos.